Muy buenos días, chicos de tercero de secundaria. Eh, em, bueno, es una semana más de clases online. Me- esta semana se correspondería a la semana 6 y espero que puedan ustedes estar en casa gozando de buena salud al lado de su familia y de una y otra forma disfrutando de estas clases online. Vamos entonces a continuación a desarrollar el tema que corresponde esta semana. Este video es un complemento a las clases Zoom para el uso de ustedes, es decir, si hubiera algún ejercicio que durante la clase Zoom no se pudiera desarrollar más a fondo, quizás por el tiempo. Bueno, esta clase me permite poder llegar a usted y usted revisar el video cuando las veces que usted quiera en un determinado ejercicio, ¿no? O si no todo está bien. Ok, entonces vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla, como siempre con ustedes. Bueno, me equivoqué. Esta semana nos toca desarrollar el tema de cuadriláteros. La semana pasada habíamos visto polígonos en general, ahora vamos a ver polígono en específico, el cuadrilátero, que junto al triángulo son de los polígonos más estudiados. Un cuadrilátero, como bien ustedes ya saben, son todo polígono que tiene cuatro lados, tiene cuatro ángulos interiores, cuatro vértices, cuatro ángulos exteriores y dos diagonales, ¿no? Como se muestra en la figura. Los polígonos que se estudian más al detalle son los convexos, por eso dice cuadrilátero convexo. Dentro de las propiedades más importantes tenemos la suma de los ángulos internos, que es igual a 360, y la suma de los ángulos externos, que es igual también a 360. Clasificación. Los cuadriláteros convexos se clasifica de acuerdo al criterio del paralelismo de sus lados. Los paralelogramos tienen dos lados opuestos, dos pares de lados opuestos. Entre ellos tenemos a romboide, eh, cuyos ángulos opuestos son iguales y cuyos lados opuestos también son iguales, y cuya suma de ángulos consecutivos es igual a 180. Esto se cumple para todos los romboides. Bueno, acá tenemos una propiedad adicional, ¿no? Luego tenemos otra propiedad, es que las diagonales se bisecan, es decir, se parten a la mitad. Y al partirse a la mitad forman dos ángulos congruentes, ¿no? El rombo, cuya característica principal es que tiene cuatro lados iguales, semejante al cuadrado, pero a diferencia de este, sus ángulos no son rectos, ¿no? Sus ángulos también son opuestos iguales, ángulos opuestos son iguales. Acá tenemos otro rombo y también cumple la propiedad de los romboides cuya suma de ángulos consecutivos es igual a 180. Sus diagonales también se bisecan y forman un ángulo de 90 grados. Ahora, cuando una diagonal parte a un romboide, eh, parte el ángulo en dos ángulos iguales. El cuadrado es un cuadrilátero de los más perfectos que hay. Sus cuatro lados son iguales, sus cuatro ángulos también son iguales y son de 90 grados. Igual, cuando
una diagonal parte un ángulo en dos ángulos iguales. Se bisecan igualmente las diagonales y en el cuadrado también forman ángulos de 90 grados. Bueno, tenemos una propiedad adicional. El rectángulo tiene lados opuestos iguales, sus ángulos son de 90 grados y sus diagonales también se bisecan. Es decir, se parten en dos partes iguales. Muy bien, vamos entonces a continuación al desarrollo de los ejercicios o los problemas. Vamos al problema número 1. Dice que ABCD es un paralelogramo y nos pide calcular X. Vamos a aplicar esta propiedad que nos dice que suma de ángulos consecutivos es 180. Es decir, el ángulo A valdría 50, porque 50 más 130 es 180, ¿no? Son consecutivos. A y D son consecutivos. Y el ángulo C, que es opuesto al ángulo A, son iguales, ¿no? Ángulos opuestos iguales, ángulos consecutivos suman 180. Ahora, si me concentro en el triángulo BCE y sumo sus ángulos internos, obtengo que X más 90 más 50 es 180. Opero y el resultado me va a dar un valor de 40 grados. X valdría, por lo tanto, 40 grados. Y la opción o la alternativa sería la opción C. En el número 2, dos ángulos consecutivos de un paralelogramo miden 3x menos 40 y 2x más 60. Calcular X. La misma propiedad. Ángulos consecutivos suman 180 grados. Es decir, 3x menos 40 más 2x más 60 igual a 180. Opero 3x más 2x, 5x, y menos 40 más 60 es más 20, igual a 180. 20 pasa a restar, sale 160, y luego 5 pasaría a dividir a 160 y me daría 32 grados. Entonces, el valor de X sería igual a 32 grados. Número 3. También vamos a aplicar la misma propiedad. Ángulos consecutivos suman 180. Si sumo el ángulo A más el ángulo B, obtendría 3 alfa más 3 teta igual a 180. Factorizando 3, me quedaría alfa más teta en paréntesis y el 3 afuera. El 3 dividiría 180 y me saldría alfa más teta 60. Ahora, concentrándonos en el triángulo ABE, obtendría que X más teta más alfa es igual a 180. Anteriormente habíamos hallado alfa más teta, que es igual a 60, más X igual a 180, pero me da, obtengo el valor de X, que es igual a 120 grados, que sería la opción D. Ok, perdón, disculpa un momentito. Ok, disculpe. Pasamos entonces al número 4. Igualmente dice que ABCD es un romboide que me pide que calcule el segmento BC. Primero voy a aplicar ángulos entre paralelas, ¿sí? De acuerdo a esa teoría, este ángulo va a ser igual a alfa, ¿ya? Serían ángulos alternos internos, que son iguales. Entonces, el triángulo ABE es isósceles, ¿sí? Entonces, lados iguales, ángulos iguales. Entonces yo tengo que el lado AB es 12, y como AB y AE son iguales, entonces AE valdría 12. Luego en el romboide ABCD, sé que BC es igual a AD, ¿no? Lados opuestos iguales. Y para
obtener el lado BC, BC sería la suma de AE más CD. Como AE vale 12 y ED vale 5, entonces 12 más 5, 17. Entonces el segmento BC valdría 17. El número 5, ABC es equilátero y CDE es un cuadrado, dice, ¿no? Calcular X. Muy bien. Voy a resaltar los lados del triángulo equilátero. Esos tres lados son iguales. Ahora, me dice que el BCDE es un cuadrado y un cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Ahora resulta que uno de los lados del cuadrado es BC, que es un lado del triángulo equilátero. Entonces, el lado del triángulo equilátero y el lado del cuadrilátero serían iguales. Por eso es que pintaría o resaltaría de color rojo los lados del cuadrado. Entonces, los lados del cuadrado van a ser iguales a los lados del triángulo equilátero. Muy bien. Ahora sabemos que un triángulo equilátero, sus ángulos son iguales a 60 grados, ¿no es cierto? Muy bien, como se muestra en la figura. Y sabemos también que un cuadrado, sus ángulos son rectos o de 90 grados. Ahora, si nos concentramos en el triángulo ACD, nos damos cuenta que es un triángulo isósceles, ya que los lados AC y CD son iguales, ¿no? Están de rojo. Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales. Entonces, los ángulos de ese triángulo que se oponen a los lados iguales serían iguales y les vamos a llamar alfa. ¿Sí? Entonces, si me concentro en ese triángulo, en el triángulo ACD, que es isósceles, y sumo sus ángulos internos, me daría 60 más 90 más alfa igual a 180. Opero, pasa a restar 150, sale 30, y la división me sale que el valor de alfa es igual a 15 grados. Ahora, concentrarnos en el cuadrado BCDE, el ángulo D del cuadrado es igual a 90 grados, ¿no es cierto? Todos los ángulos de un cuadrado son rectos. Pero ese ángulo también es X más alfa. O sea, X más alfa es 90 grados. Es un ángulo recto. Pero como ya conozco alfa, que es 15 grados, ese 15 pasa a restar y me sale que X vale 75 grados, ¿no? Que sería la opción B. El número 6 me dice que ABCD es un paralelogramo. Aplicaremos esta propiedad, ¿no? Similar a uno que hemos visto anteriormente. Ahora, suma de ángulos consecutivos, suma del ángulo A más suma del ángulo B, sería 180 por propiedad. Entonces sería 2 alfa más 2 tita igual 180. Factorizo 2 y ese 2 pasaría a dividir. Y la suma de alfa más tita es 90 grados. Ahora, concentrándonos en el triángulo BABE, diríamos que X más alfa más tita es 180, suma de ángulos internos. Pero como alfa más tita yo sé que vale 90, entonces X más 90 es 180, por lo tanto X valdría 90 grados. Y ya sería la opción C. Muy bien, vamos al número 7. En el número 7, ABCD es un romboide. Voy a aplicar esta teoría de ángulos entre paralelas. Este ángulo de aquí es igual al ángulo alfa. ¿Por qué? Porque son ángulos alternos internos, ¿sí? Igual que en el dibujo, los alternos internos son iguales. Entonces, ahora yo sé que el lado CD es igual a B, y como AB vale 8, CD también vale 8, ¿no es cierto? Luego, sabemos que el triángulo ABE es isósceles porque tiene dos ángulos iguales. Ahora, si tiene dos ángulos iguales, AB sería igual a AE,
porque son los lados que se ponen a los ángulos iguales. O sea, a alfa y alfa se le ponen lados iguales. Y como uno de los lados vale 8, AB es igual a E, entonces el lado AE sería 8. Lo ponemos en el gráfico. Y ahora, en el romboide, ABCDE, sabemos que BC es igual a AD. Y AD, y la que me piden a mí es de ED, ¿no? Ahora, AD vale 13 por propiedad. Por lo tanto, ED sería la resta de AD menos AE. ¿Sí? Por lo tanto, 13 menos 8 sería 5, ¿no? O en otra, depende de lo que quiere hacer de otra manera. 8 más ¿cuánto sale 13? 5. ¿Sí? Muy bien, entonces la alternativa sería la opción C. A ver, me disculpa un momentito. Vamos al 8 entonces. El 8 me dice que ABCD es un cuadrado y APD es un triángulo equilátero. Me pide que calcule X. Entonces voy a resaltar los lados iguales, ¿ya? Del cuadrado, todos los lados son iguales. Ahora, me dice que el triángulo APD es equilátero, pero uno de los lados del triángulo equilátero también es lado del cuadrado. Eso significa que los lados del triángulo también son iguales a lo del cuadrado, ¿no? Muy bien, entonces nos percatamos que se forma un triángulo isósceles que sería el PCD. ¿Ya? Ya eso lo dejamos para después. En el triángulo equilátero todos los ángulos valen 60 grados. Ahora, como en un cuadrado todos los ángulos son rectos, entonces en el ángulo D y todos los ángulos del cuadrado son rectos e igual a 90 grados, ¿no? Entonces, en el triángulo PCD, que es isósceles, porque PC es igual a CD, ¿no? Ambos están de color rojo, son iguales. Entonces, a lados iguales tendremos ángulos iguales, ¿no? ¿Y por qué escogí esos dos ángulos y no el ángulo D? Porque esos ángulos se oponen a los lados iguales que son PD y CD. Entonces lo voy a llamar ángulo alfa. En el ángulo D del triángulo, para completar el ángulo recto, entonces el ángulo D del triángulo sería 30 grados, ¿no? Porque 60 más 30 formaría el ángulo recto del cuadrado. Ahora, concentrándonos en el triángulo PCD, que es isósceles, tendríamos 30 más alfa igual 180. O pero 30 más 2 alfa igual 180. 30 resta, sale 150. 2 divide y obtendría que alfa vale 75 grados. Por lo tanto, ahora en el cuadrado ABCD sabemos que el ángulo X más el ángulo A van a formar el ángulo recto de 90 grados. Como alfa vale 75, pasaría a restar y obtendría que X vale 15 grados. Y esta sería la opción A. En el número 9 me dice que ABCD es un rombo. AH es igual a HD y me pide que calcule X. Ok, vamos a aplicar la propiedad, esta propiedad que aparece en pantalla. Ángulos consecutivos suman 180 y ángulos opuestos son iguales. ¿Sí? Habíamos dicho que en un rombo los cuatro lados son iguales. ¿Sí? Lo estoy representando de rojo. Los cuatro lados iguales. Y si yo trazo una diagonal, habíamos dicho que esa diagonal parte a los ángulos en dos ángulos iguales, ¿ya? Entonces, el ángulo A es igual al ángulo C, opuestos son iguales, valdría X. Y habíamos dicho que la diagonal partía el ángulo en dos ángulos iguales. Ahora, eso lo dejamos para después. En el triángulo BCD,
es un triángulo isósceles, ¿no? Los lados iguales están de rojo, BC y CD. Y el de verde es diferente. Entonces, a lados iguales se oponen ángulos iguales, que serían esos dos ángulos verdes, que les vamos a llamar alfa y alfa. Ya habíamos dicho que esa diagonal partía a los vértices a esos ángulos en dos ángulos iguales. Por lo tanto, si uno de los lados ángulos es alfa, el otro ángulo también va a ser alfa. Ahora, vamos a aplicar una propiedad que no es de cuadrilátero, es una propiedad de triángulos, que me dice, a ver, en el triángulo ABD, esa perpendicular BH al lado AD, dice, lo parte al lado AD en dos iguales, aunque no parezca el dibujo porque AH es más pequeño que HD, pero según dato, AH y HD son iguales. Cuando ocurre eso, esa perpendicular sería a la vez bisectriz. Esa es por propiedad. Hay una propiedad que en triángulos que dice una BH se le llama mediatriz, ¿sí? Porque parte al segmento AD en dos segmentos iguales. Y al trazar AB y BD, serían AB y BD serían iguales. Y ese BH, como le dije, sería a la vez una bisectriz, por propiedad. Entonces, si todo el ángulo que parte la diagonal en dos ángulos iguales, entonces esa bisectriz parte del ángulo alfa en dos iguales. Entonces, un ángulo alfa lo divido entre dos, tendría ese ángulo de ahí sería alfa entre 2, ¿sí? Porque ese BH también es bisectriz. Entonces, concentrándonos en el triángulo BHD, que es rectángulo, sumando sus ángulos sería alfa medio más alfa más 90 igual 180. Alfa medio más alfa me da 3 alfa medios, 90 pasa a restar, sería 180 menos 90, 90. Opero y me sale que alfa vale 60 grados. Ahora, ¿cómo voy a operar? 2 pasa a multiplicar 90, sale 180. Y el 3 pasa a dividir a 180. Y 180 entre 3 sale 60. Muy bien, ya tengo alfa. Y ahora en el triángulo BCD, la suma de sus ángulos internos sería alfa más x igual 180. 2 alfa más x igual a 180. Alfa vale 60, 2 por 60, 120. Pasaría a restar a 180 y x me sale que x vale 60 grados. Y esta sería la opción A. Ok, quiero recalcar un punto, que ese BH, ese segmento BH, por partir del segmento AD en dos segmentos iguales, llegaría a ser a la vez bisectriz. Y todo el ángulo B del triángulo ABD, que vale alfa, lo parte en dos ángulos iguales. Alfa medios, y el otro ángulo también sería alfa medio. ¿Sí? Ok, solamente quería aclarar eso. Y en el número 10, el último ejercicio, ABCD es un rombo. Me pide que calcule AH, la distancia desde A hasta H. Ok, este ángulo, por propiedad de ángulos entre paralelas, ¿y cuáles serían las paralelas? AB y CD. ¿Sí? Entonces, ese ángulo, por propiedad, sería, junto con el de ángulo 50 grados, 53 grados, serían ángulos correspondientes. Uno interno y uno externo que están en una sola línea son iguales. Entonces este ángulo de acá vale 53 grados. Ahora, en el triángulo rectángulo CDH, uno de los ángulos es 53, el otro ángulo es 90, por lo tanto el otro ángulo será 37 grados. Ahora, ese triángulo es un triángulo notable que hemos estudiado anteriormente, ¿no? El triángulo 37-53.
Ahora, entre este triángulo notable y el triángulo que tengo en mi problema, CDH, los que se oponen a 53 grados en mi triángulo problema es 12. Y en el notable, quien se opone a 53 grados es 4K. Entonces voy a igualar 4K igual a 12. Divido y me sale que K vale 3. Ahora, quien se opone al ángulo de 90 grados en mi triángulo problema es CD. ¿Sí? Quien se opone al ángulo de 90 grados, que es el ángulo H, se opone el segmento CD. Y en el, que no sé cuánto vale. Y en el notable, quien se opone a 90 grados es 5K. ¿Ya? Entonces, CD sería igual a 5K. Y como K vale 3, sería que CD sería 5 por 3, 15. ¿Sí? Ya, entonces ya sé que CD vale 15. Luego, en mi triángulo CDH, DH, el ángulo que se opone a DH es 37 grados. Y quien se opone a 37 grados en el notable es 3K. Entonces DH sería igual a 3K. Y como K vale 3, 3 por 3, 9. Y DH valdría 9. Ahora voy a reemplazar estos datos en el gráfico. ¿Sí? CD vale 15, DH vale 9. Ahora, como A, B, C, D es rombo, entonces todos los lados serían iguales, ¿no? Si CD vale 15, todos los lados valdrían 15, porque es un rombo. Entonces, el segmento AH que me pide sería 15 más 9, 24. Y esa sería la respuesta, la alternativa B. Muy bien, chicos, espero que les pueda ayudar en algo este video y lo puedan revisar las veces que ustedes quieran para su consulta. Cuídense casa, cuídense mucho y quédense en casa. Hasta luego. Nos vemos en la clase Zoom. Sí, nos vemos en la clase Zoom.